Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de la gloria de Dios y ahora nos toca hablar, estamos entrando a la gloria de Dios en el futuro. El pastor la semana pasada nos recordó acerca de la importancia de que, ¿se acuerdan? De no solamente escuchar, sino hacer. Es una cosa que tenemos que estar siempre aquí. Tenemos que tenerlo en la mente. Y ahora vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es verdad. Señor, yo te pido por favor que no permitas que yo diga algo que atente contra tu verdad, contra quien tú eres, Señor. Te pido por favor que, Espíritu Santo, que tomes este mensaje y lo dividas en 150 mensajes individuales, Señor. Que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti y que tu palabra, Señor, nos pueda cambiar, nos pueda retar. Señor, si hay algo en nuestras vidas que necesita ser cambiada, por favor, que este momento, estos 45 minutos que vamos a estar con tu palabra en tu presencia, sea, Señor, ese momento, sea esa oportunidad para que podamos arreglar lo que tengamos que arreglar, Señor. Si hay dificultades, si hay enojos, si hay peleas, si hay broncas, Señor, por favor, lo ponemos en la cruz, lo ponemos a tus pies, que tu palabra, Señor, sea la que nos limpie, nos lave, nos restaure y nos lleve a cambiar, Señor. Que el poder del Evangelio, que el poder de Cristo resucitado sea el que nos lleve a vivir vidas de obediencia, vidas de santidad, Señor. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la gloria de la revelación, porque eso es toda la escritura es la revelación de Dios, es Dios revelando a sí mismo, Dios revelando su carácter, revelando su persona, revelando sus planes, revelando sus propósitos. Y en estos 4 versículos yo vi 3 cositas. Primero, vamos a ver esta mañana que las características de Dios, y después de ahí vamos a ver las características del Hijo. Vamos a terminar hablando acerca de mi responsabilidad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Si me lo puedes, por favor, poner, Renata, en la Biblia de las Américas, LBLA. Por favor. Ahí estamos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre está, era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y que nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea toda la gloria y el poder
por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Qué vemos en los primeros versículos? Vamos a ver puntualmente 4 características de Dios. Y la primera es que Dios es eterno. Dios es eterno. Siempre, no, Dios no conoce ni principio y no conoce fin. Y algo interesante, cuando tú ves aquí que dice, yo Juan le escribo la carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Si tuviéramos un mapa y visitáramos en orden estas 7 iglesias, se forma un círculo completo. Y ahora, los números son importantes, y más en el contexto del libro del Apocalipsis. Las figuras van a ser muy importantes y lo vamos a ir viendo conforme vayamos entrando al libro de Apocalipsis. Figuras e imágenes son muy importantes, y aquí el círculo es una figura de lo completo y el 7 es una figura de la perfección. Está aquí hablando de que lo que Dios hace es perfecto. La obra de Dios es completa. Y está hablando aquí a las 7 iglesias. Y dice 2 cosas, dice gracia y paz. Este es un saludo que combina una parte de un saludo hebreo y luego va a combinar un saludo griego. ¿Por qué lo está haciendo Juan? Porque está incluyendo a todo el espectro de la iglesia. Está incluyendo a aquellos que tenían un trasfondo judío y está incluyendo a aquellos que ahora son gentiles pero que han creído en Cristo. Y entonces ya venimos, gracia y paz de parte de quién? De aquel que siempre es, que siempre era y que aún está por venir. Está hablando aquí de que Dios es eterno, primer aspecto, pero segunda característica es que Él es continuo. Dios no cambia. En teología se le llama Dios es inmutable. Dios no cambia, Él es el mismo. No solamente Él ha existido desde siempre y va a seguir existiendo. Él es continuo, Él no cambia. Si Él es bondadoso, Él siempre va a ser bondadoso. Si Él es fiel, Él siempre va a ser fiel, y Él va a ser perfectamente fiel, perfectamente santo. Y esta figura habla de la inmutabilidad de Dios, de la eternidad de Dios. El apóstol Juan está en esta frase, está fijando su corazón en la realidad de que Dios no cambia. Y esto quiero invitarte a que fijes tu corazón, tu mirada en un Dios que no cambia, en un Dios que es. Yo no sé qué problema puedas estar pasando. Yo no sé si te bronqueaste con tu esposa en el camino acá. No sé si tienes problemas en casa. No sé si tienes problemas en casa. Hoy está todo hoy está todo sensible. Pero yo no lo sé. No sé si tienes problemas en el trabajo, no sé si tienes problemas financieros. Aquí dice que Dios, que es, quien fue y quien ha de venir, Dios no cambia. Su provisión no cambia, su cuidado por ti no cambia. El apóstol fijó su corazón en la inmutabilidad de Dios. Y ese es el reto, que tú también puedas hoy fijar tus ojos en Dios, en un Dios que no cambia, en un Dios que ha prometido cuidarte, en un Dios que te perdonó, en un Dios que te salvó, en un Dios que te restauró. Pero también habla de que Dios es quien le da forma a todo. Y no solamente Dios le da forma a todo, Dios dirige todo. Dios dirige todo, está bajo el control de Dios. Tu vida está en sus manos, mi vida está en sus manos. Y no sé tú, pero yo creo que hay un plan divino, un plan que es superior.
y un plan que Dios diseñó para mi vida. Y Él quiere que yo camine en ese plan, que yo camine en obediencia y que yo camine bajo su cuidado. Y luego viene Reina Valera y NBLA y la Biblia de las Américas van a traducir aquí y los 7 espíritus que están delante. Ahora, no es que haya 7 espíritus, la realidad es que aquí está hablando específicamente del Espíritu Santo. Y 7 es una, como se los dije, es un número de perfección. Está hablando aquí de la obra perfecta de Dios. Está hablando, dice que el Espíritu Santo obra en plenitud y obra en perfección. Todo lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y hace en mi vida, lo hace de forma plena y lo hace de forma perfecta. La obra de Dios no es imperfecta ni es incompleta. Nosotros somos los que le decimos al Espíritu Santo: no quiero que obres en mi vida, no quiero que trabajes en mi vida, salte, déjame a mí. Pero aquí nos está hablando de que Dios, en la forma del Espíritu Santo, está presente y está activo en nuestras vidas y en el mundo. Esta frase, los 7 espíritus, es una descripción figurativa de la obra del Espíritu Santo. Por eso NTV lo va a traducir y del Espíritu de 7 aspectos. ¿Por qué? Porque esto está ligado con lo que se le conoce en teología como el ministerio séptuple del Espíritu Santo. Es un concepto que tomamos de Isaías capítulo 11, vamos a ir para allá, Isaías capítulo 11 versículos 2 y versículos 2 y 3. Isaías capítulo 11 séptuple es porque son 7, para los que me vieron con cara de ¿qué palabra dijo? Ministerio séptuple es ministerio de 7, son 7 aspectos. Así como decimos, un dupla es de 2, triple es de 3, séptuple es de 7. Dice Isaías 11:2, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Está hablando de el Mesías. Pero en este contexto vamos a ver estos 7 aspectos. Vamos a ver que al parecer estoy haciendo mucho. Ok, vamos a ver estos 7 aspectos. El primero es que depende del Padre. Ve cómo dice, y el Espíritu del Señor, ¿de quién es el Espíritu? Es del Señor. Bueno, creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Decimos que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es el tercero que se nos va a revelar en la Escritura de forma completa. Primero se nos revela el Padre: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ve lo que dice, y el Espíritu del Señor es dependiente. El segundo es que Él obra en sabiduría. El Espíritu Santo obra en sabiduría. También lo hace con inteligencia. Y no solamente lo hace con inteligencia, el punto 4 lo hace con consejo. El punto 5 lo va a hacer con poder. Lo va a hacer también con conocimiento. Gracias. Y el último es con temor del Señor. Y si estos son los 7 aspectos del ministerio del Espíritu Santo, entonces esto es lo que el Espíritu Santo también debe obrar en ti y debe obrar en mí. En otras palabras, es lo que tú y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Tenemos que ser dependientes de Dios. Tenemos que irlo a buscarlo a Él para tener sabiduría, para saber cómo actuar. Los varones, los jueves estamos aquí estudiando
el libro de Proverbios y estamos viendo para ser hombres sabios. Pero también necesitamos ser inteligentes, cómo conducirnos en la vida, cómo tratarnos unos a otros. Ocupamos consejo, el mejor consejo viene de Dios y está aquí, lo tenemos en su palabra. No sabes cómo dirigirte, no sabes qué decisiones tomar, ven a la palabra, porque está llena de consejo. Y dice poder. Acuérdense qué fue lo que Jesús prometió cuando fue llevado, cuando regresó. Dijo, y recibirán, ¿qué dice? Poder. Cuando haya venido sobre, ¿quiénes? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y Él hablará a la gente acerca de mí en todas partes. Hechos 1:8. Poder, conocimiento. Si a alguien le falta conocimiento, pídalo a Dios, el cual lo da abundantemente y sin reproche. Jesús dijo, yo me voy, pero viene Espíritu Santo, el cual les va a recordar, el cual les va a enseñar, el cual les va a llevar a toda obra de justicia. Y otro y el último que yo creo que necesitamos todos, o al menos Juan Marcos necesita con mucha desesperación, es temor del Señor. Yo necesito tener temor del Señor para vivir mi vida. Temor del Señor para conducirme. Temor del Señor para tratar a mi hermano, para tratar a mi familia, para tratar en cualquier relación en la que pueda yo estar. El Espíritu Santo es el que hace que yo sea efectivo, mis hermanos, para brillar en un mundo oscuro. Es decir, Espíritu Santo es el que te hace que tú puedas ser efectivo, para que puedas brillar en un mundo, para que la gente pueda decir, ese matrimonio es diferente, ese hijo es diferente, ese empresario es diferente, ese estudiante es diferente. Es el único que nos permite. El Espíritu Santo es el medio mediante el cual Dios obra esa gracia y esa paz que el apóstol Juan dice aquí. Gracia y paz. Ve lo que dice, versículo 4. Gracia y paz a ustedes. Y algo que vamos a ver en estos versículos es 3 veces, hay 3 fuentes de gracia y paz. Primero dice gracia y paz de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, es decir, de Dios el Padre. Y luego introduce al Espíritu Santo y del Espíritu de 7 aspectos. Y luego en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. Es decir, tenemos 3 fuentes para que podamos tener gracia y paz en nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos 3 fuentes para que tú y yo podamos tener gracia y paz. Espíritu Santo es el que nos anima para que tú y yo podamos caminar en obediencia y podamos ser de testimonio al mundo. El tercero dice, es el principio, la tercera característica de Dios Padre es que Él es el principio y el final de todo. Otra vez vuelve a repetir esta fórmula en el 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y no sé tú, pero yo creo, y en esta iglesia creemos, predicamos y proclamamos una segunda venida física, corporal de Cristo. Y en esta iglesia enseñamos y creemos y proclamamos que la iglesia va a ser quitada, va a ser trasladada, no va a pasar por el periodo que se conoce como la gran tribulación. La iglesia va a ser librada. Pero también vemos la cuarta característica está ahí, es que Él es el Todopoderoso. Y sabes,
Al final de todas las cosas, Dios permanece. Al final de tus problemas económicos, Dios sigue siendo Dios. Al final de tus problemas emocionales, Dios sigue siendo Dios. Al pesar de tus problemas maritales, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia y Dios tiene el poder para salvar tu matrimonio. Dios tiene el poder para restaurar tus finanzas. Dios dándote principios de sabiduría para saber cómo ordenar y corregir. Dios tiene el poder para corregir y para salvar relaciones rotas. Con familiares, con amigos o compañeros de trabajo, Dios tiene el poder. Nadie puede resistirse al poder de Dios. No hay ser humano que pueda resistirse al poder de Dios, a la verdad, porque este libro es la verdad de Dios, es la revelación de Dios. Nadie se puede resistir a él. En el Antiguo Testamento, cuando siempre me llama la atención esa porción, cuando dedican el templo, dice que la presencia de Dios descendió y fue tanto que los sacerdotes no podían ministrar, no podían hacer nada, porque la presencia, la gloria de Dios llenó el lugar y nadie pudo resistirse. Todos tuvieron que caer de rodillas a adorarlo, porque el Dios estaba ahí, la presencia manifiesta de Dios estaba en el lugar. Y después también cuando encuentran los rollos y se lee, estuvieron todo un día leyendo la escritura y la nación Israel estuvo ahí confesando sus pecados, estuvo adorando al Señor, estuvo ahí, estuvo ahí. Él es todopoderoso. Él puede cambiar. Si Él salvó tu vida por la obra de Cristo, Él puede salvar tus relaciones, Él puede salvar tu familia. Él tiene el poder para hacerlo, solo tienes que creerlo y tienes que dejarlo obrar. Y la única forma que tú y yo podemos dejar obrar a Dios es matando nuestra carne, es dejando que Él obre, es no tratando de solucionar las cosas humanamente, carnalmente. No hay ninguna solución carnal puede hacer lo que Dios puede hacer, que es salvar, transformar, restaurar. Vamos ahora al segundo punto esta mañana. Te dije que íbamos a ver 4 características de Dios. Ya las vimos. Dios es eterno, es continuo, es el principio y es el final de todo. Él es todopoderoso. Ahora vamos a ver características del Hijo. La primera característica del Hijo es que Él es testigo fiel. Lo que dice, y versículo 5 de Apocalipsis 1, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, vamos a quedarnos ahí por un momento. Y esta idea de la fidelidad de Dios es algo que no es nuevo en la Escritura. El profeta Isaías habló acerca. Isaías es hermoso porque Isaías nos presenta a Cristo, nos presenta al Mesías como el siervo sufriente, como un siervo. Y él va a hacer mucho del énfasis teológico de Isaías, es la persona de Cristo, la persona del Mesías. Y allí en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Testimonio fiel. Él fue fiel hasta el punto de la muerte. Él tenía una misión que era morir por la humanidad, era morir por ti y morir por mí. Cuando Jesucristo está delante de Pilato,
Él le dice, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Jesús la tenía clara. Él sabía que había venido. Isaías nos va a recordar este hecho de que Él es fiel. Dice Isaías 43:10, dice, pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor, no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Razón de más para creer y proclamar lo que creemos, que si ya estás en la mano de Dios, nada te puede apartar, nada te puede sacar de ahí. Y el salmista, ve lo que dice el salmista en el Salmo 89. Salmo 89, versículo 27. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Wow. Mira, ve lo que dice. Seguimos adelante, versículo 30. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, y se las cumplió. Pero jamás, ve qué hermoso, dice, pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Qué impresión. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Cristo es testigo fiel de que Dios es verdad, de que Dios cambia vidas, de que Dios salva, de que Dios perdona, de que Dios restaura. Él es testigo fiel. Jesucristo testificó acerca de quién Dios es y de lo que Él hace. Él dijo que Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo les doy, mi Padre me lo ha dicho. Estoy parafraseando. Y luego viene otra terminología. Regresamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Ya vimos que Él es, primero es testigo fiel, y después Él es primogénito de entre los muertos. Y ahora vamos a explicar un poquito acerca de esto. Cristo con su resurrección inauguró una nueva creación. Él fue el primogénito de entre los muertos. ¿Qué dice Juan 11? Vamos rápidamente a Juan. Juan capítulo 11, versículo 25. Dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, ¿qué dice? Jamás morirá. La resurrección es una realidad, es una promesa. Y era algo que los judíos sabían en la época. Ellos sabían que había una resurrección. Ellos no eran ajenos a esta realidad. Pero ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20.
Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos, que dice, con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y vamos a explicar, mis hermanos. En la Escritura hay dos tipos de resurrección. Solamente habla de dos tipos de resurrección la Escritura. La primera es para vida y la segunda es para juicio y condenación. La resurrección para vida, ahí van a resucitar los justos, aquellos que han creído en Cristo Jesús. Para condenación son los que nunca creyeron. Ve lo que dice Juan 5:29. Dice, bueno, desde el 28, dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. El panorama no es muy bonito para los de la resurrección de la muerte. Pero ahora, la resurrección de la vida tiene un programa. Entonces, hay un abismo, no es un abismo, hay un paréntesis de 1000 años entre la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Hay un paréntesis de 1000 años. Ahora, vamos a ver, ¿por qué dice que Cristo es el primogénito? Porque el primero que resucita, según 1 Corintios 15, 20 al 24, es Cristo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Regrésale para que no se vea todavía eso. 1 Corintios 15, versículo 20. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Esto estamos hablando después del milenio. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Ahora sí, vamos a ver la línea. En la pantalla va a aparecer una línea de tiempo. Y entonces, según la Escritura, según de 1 Corintios 15, 23, el primero que resucita fue, ¿quién? Cristo. Y ahí arranca lo que conocemos como el periodo de la gracia o la era de la iglesia. No sabemos cuándo va a terminar. Después, según 1 Tesalonicenses 4:16, viene lo que llamamos el traslado de la iglesia o el rapto. Y aquí va a resucitar la iglesia, los muertos en Cristo. Dice 1 Corintios, capítulo 15. No, 1 Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 Tesalonicenses 4:16. No, es desde el 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese,
no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo, que dice, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, NTV me gusta porque dice, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces, el programa de la resurrección comienza con Cristo, otra vez a la imagen. Y ahí resucita Cristo como primogénito de la resurrección, arranca el periodo que conocemos como la era de la iglesia, en el que estamos viviendo el periodo de la gracia. Luego se da el rapto, la iglesia es trasladada, los muertos en Cristo resucitan, y entonces ahí arranca un periodo de 7 años que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. A la mitad de los 3 años y medio arranca el periodo de la gran tribulación con la abominación desoladora, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy no tenemos tiempo para ahondar ahí. Entonces tenemos estos 7 años y al final de estos 7 años tenemos la segunda venida corporal de Cristo. Aquí en la segunda venida corporal de Cristo resucitan, estamos hablando de para vida, 2 grupos. Primero va a resucitar Israel. Por eso puse segunda venida y primero resucita los santos, bueno, 2 grupos, los santos de la gran tribulación, aquellos que en este periodo de 7 años creyeron en Cristo y murieron. Acuérdate, la iglesia no está en esos 7 años, la iglesia se fue en la segunda flecha. O sea, tú y yo ya no estamos en esos 7 años, nos fuimos, regresamos en la segunda flecha. Pero en ese inter de 7 años va a haber gente que va a creer en Cristo. Esos son los que van a resucitar. Por eso se puse ahí, resurrección, los santos de la gran tribulación. Y resucitan los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué la iglesia resucita primero y los santos del Antiguo Testamento hasta el final? Porque Israel no es la iglesia. Israel no ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Si bien la obra de Cristo es para todos, solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús conforman la iglesia. Y según Efesios, cuando creímos fuimos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se está entendiendo? Y entonces tenemos, ahora sí, a lo último, después inicia el reino milenial. Cristo va a reinar por 1000 años. Y entonces sí se da la resurrección de los muertos sin Cristo. Aquellos que nunca creyeron en Cristo, aquellos que nunca pusieron su fe en Jesucristo, ahí sí van a resucitar para directamente al infierno. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 20. No vamos a adelantarnos. Apocalipsis 20, versículo 5. Esa es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Es lo que les decía. El periodo conocido como el milenio. Luego vámonos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, versículo 12, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El versículo 13, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte y todo lo que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego. Entonces, hasta lo último, no es de que tú vas a estar aquí en el gran trono blanco y Dios va a decir, te vas al cielo o te vas. No, tú ya te fuiste. ¿En dónde? Te fuiste si eres salvo. Te fuiste si eres salvo. Si creíste en Cristo, si fuiste transformado por el poder de Cristo, si creíste en la obra redentora. Dice la Escritura, Efesios 1, cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces eres parte de la iglesia y te vas a ir. Otra vez ponme la imagen de la línea del tiempo para que nos quede claro. Tú no vas a ser juzgado para salvación o para condenación. Tu pecado ya fue juzgado en la cruz del Calvario y si creíste, fuiste perdonado. Y si fuiste perdonado, fuiste hecho parte de la iglesia y te vas en la segunda flecha. Yo me voy en la segunda flecha, estoy convencido de eso. Nos vamos. Yo esperaría que pudieran decirme con convicción, nos vamos. Si no sabes cuál es tu destino eterno, habla con nosotros. Porque no queremos que te vayas de aquí sin tener esa seguridad de que vas a resucitar para vida, de que vas a tener un cuerpo transformado. Tenía que ser así. Cristo tenía que resucitar primero, porque ve lo que dice Colosenses 1:18. Vamos, si lo encuentro primero yo o lo encuentra primero Renata, que lo ponga. Colosenses 1:18. Ya lo encontró primero, me ganó. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es ¿qué? El primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Versículo 20 es lo que te decíamos. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y si la sangre de Cristo es la única, hizo paz, la sangre de Cristo es la única que puede traer paz a tus conflictos interpersonales, paz a tus conflictos laborales, paz a tus conflictos maritales. Él es el único que puede, la sangre de Cristo es la única que puede traer paz, libertad y cambio. No un consejo de 7 pasos, que sí ayuda, pero eso no es la verdadera libertad. La verdadera libertad está en Cristo. Lo único que nos hace libres fue la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y es el único que te puede dar libertad, y es el único que te puede dar restauración, es el único que puede perdonar, es el único que puede restaurar lo que quizá tú echaste a perder. Pero tienes que reconocer que tú lo echaste a perder. Y tienes que invitarlo a que Él rehaga lo que tú deshiciste. Con tu necedad, con mi necedad, con mi desobediencia y con mi egoísmo. Él es el único que puede restaurar lo que yo deshice. Segundo, tercer característica del Hijo, según Apocalipsis 1:5. Él es el soberano o el gobernante de todos los reyes del mundo. Aquí Cristo se identifica, Juan lo está identificando como el último rey davídico, es decir, como el descendiente que se va a sentar en el trono de David. Y si siguiéramos leyendo más adelante, cuando veamos en los siguientes domingos acerca de las 7 iglesias que iban a enfrentar persecución y muerte. Y aquí está, tú y yo podemos caer en la tentación de comprometer nuestro testimonio, de comprometer nuestra fe debido a la amenaza
de la persecución, debido a la amenaza de lo que dirán. Por eso digo amenaza entre comillas, porque amenaza no es. No tendría que ser amenaza para nosotros lo que el mundo pueda decir o lo que el mundo dictamine que tiene que ser. Pero a veces, por eso necesitamos la oración de Juan, gracia y paz, para que podamos enfrentar los problemas, para que podamos vencer la tentación de salir corriendo, de abandonar el matrimonio cuando las cosas están complicadas, de abandonar el trabajo cuando mi jefe no me trata bien, de abandonar la escuela cuando quizá yo no le estoy echando todas las ganas del mundo, ¿verdad? O de cerrar el negocio cuando no tengo tantas ventas. Yo ocupo esa gracia y esa paz que solo proviene ¿de quién? De Dios, del Hijo y del Espíritu. Lo acabamos de ver. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, y del Espíritu Santo y de Jesucristo, dice lo que acabamos de leer. Ocupamos gracia y paz para vencer la tentación. Pero también otra cosa que vemos aquí del Hijo es que Él es amoroso. Que toda la gloria sea al que nos ama. Y la cosa número quinta va a aparecer en pantalla, la cosa número quinta. El quinto aspecto de lo que el Hijo hace es que Él es Salvador. ¿Me lo puedes poner en la pantalla, por favor? Él es Salvador. Y esto lo seguimos aquí en el versículo 5. Pero no solamente Él es soberano, primogénito, fiel, Él es amoroso, Él es Salvador. Y aquí viene lo que te quiero retar. Versículo 6 es el punto número 6. También Él es transformador. Dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Hizo de nosotros un reino. Y este reino está constituido por creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Todos aquellos que han sido perdonados, cuyos pecados han sido lavados por la sangre del Cordero y que ahora viven para servirle. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 9? Primera de Pedro 2, 3 dice, ahora que han probado la bondad del Señor, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. La revelación también está ahí. Me da perspectiva. Y 2, determina mi caminar. La revelación determina cómo camino. Debe de determinar que debo caminar en santidad, en obediencia, en dependencia, en honra. La revelación transforma mis relaciones personales, transforma mis decisiones y debe también de transformar mis actitudes. Es la tercera cosa. Me lo puedes poner en la pantalla. La tercera cosa también transforma. 3 cosas que hace la revelación. 1, da perspectiva. Determina mi caminar. Y la tercera cosa es transforma. Te lo repito. La palabra de Dios nos da perspectiva, determina nuestro caminar y nos debe de transformar. Si hay algo en tu vida, esta es la oportunidad. Y oramos y venimos aquí
yo dije al principio que no saliéramos igual como llegamos, y esa era mi oración. Y si aquí hay personas que están pasando por momentos complicados en su trabajo, este es el momento de pedirle perspectiva a Dios. Este es momento de determinar caminar en obediencia. Si aquí hay personas que tienen problemas en su matrimonio, este es el momento de pedirle a Cristo que venga, que traiga perspectiva, que determine el caminar y que transforme. Si aquí hay personas que no saben a dónde van a pasar la eternidad, este es el momento para decir: yo quiero tener seguridad, yo quiero que mis pecados sean perdonados, yo quiero ser hijo de Dios, hija de Dios. Dios no te trajo aquí hoy porque sí. Dios te trajo aquí hoy porque Él quería transformarte, porque Él quiere que hagas un compromiso hoy, que hagas un compromiso hoy con su palabra. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres, lo vamos a ver aquí más adelante, aquí en el libro de Apocalipsis, tres veces santo, 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 santo. Señor, eres el alfa y la omega, eres el principio, el fin, eres el que siempre has sido, eres y vas a ser, Señor, y esperamos y anhelamos tu venida, Señor. Qué glorioso va a ser mi encuentro contigo, ya sea que sea quitado de la tierra o resucite, pero yo creo que te voy a ver. Señor, te pido por favor que podamos ser una iglesia que entiende quién eres, que reconoce quién es el Hijo. Y tercero, Señor, que caminemos en congruencia. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús estoy orando. Amén y amén.